Bien, eh, buenos días a todos. Primero que nada, gracias por su comprensión del día martes. Ya saben que el final de semestre se nos bajan las defensas y cualquier cosita nos pone en jaque, ¿no? Más con este semestre híbrido. Todos hemos estado un poquito más cansados. Bien, entonces, primero, algunas personas contestaron el punto 5 extra de la nota final y lo tuvieron bien, ¿no? Entonces, felicidades a estas personas y no sé si alguien quiere explicar cómo fue que lo hizo y cómo lo hizo y de esa manera se ganaría otro punto 5, ¿no? A ver, alguno de los que lo tuvo correcto está por acá y quiere explicar qué es lo que hizo y cómo lo hizo, si necesita que le ponga algo, si está... ¿Nadie? No hay ninguno de los que lo tuvieron bueno. Chequen el Classroom que ya se los califiqué. Parece que Aurora, Dulce y Elisa se cayeron, entonces me preocupa porque están las tres ahí. Eh, Chequen el Classroom y alguien que me diga si lo quiere explicar, cómo fue que resolvieron, cuál fue la lógica. A ver, les voy a dar un minuto. Un minuto. A ver, Bolívar se va a Ah, aventurar. yo había hecho, o sea, como que lo hice junto con Canek, porque nos estábamos ayudando. Y lo que habíamos hecho, me acuerdo que en el Excel tenía esta parte del 10% del puntaje Z, creo, o sea, para transformarlo a X. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, o sea, como que yo no lo entendí muy bien, Canek me estuvo ayudando, y lo que habíamos hecho era que este 50% lo dividimos en dos, ¿no? O sea, 25% y 25%, 25% del superior y 25% inferior, y con eso logramos sacar el 50%. Ok, vamos a votar a ver si tus compañeros te entendieron y si te entendieron te vamos a dar el punto 5. Ahí 12 16. 'Faltan dos que voten, pero bueno, creo que Aurora, Dulce y Elisa no oyeron la explicación, así que supongo que no vamos a tener un voto de ellas. Entonces voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. Entonces, ahí vean que le entendieron a Bolívar, me puede dar golpe de estado como profesor y entonces
Ale, porfa, ahí registra a Bolívar, que se ganó otro punto 5. A mí me parece que si lo hiciste con Canek, debería de darle un poquito a Canek. ¿Sí, Bolívar? Sí, justamente iba a decir que este punto 5 que me acabo de ganar, se lo den a Canek, porque justamente él es el que me estuvo ayudando, entonces, No, pero no tú sé, no yo le cedo mi punto 5 a Canek. vamos a hacer algo más justo porque tú lo explicaste. Si ahorita el punto 5 era de la explicación. Yo que hago cuando doy clases es que a veces obviamente yo estudio de los libros y explico, ¿no? Entonces, y pues también tiene pues, su, su trabajo, ¿no? Explicar. Entonces, le vamos a dar punto 25 y punto 25. Entonces tienen punto 75, ¿sí? ¿Te parece, Bolívar? Punto 50, ¿no? Punto 25 y punto 25. Es que tienen punto 5 de haberlo contestado bien en el Classroom. Y ahorita era punto 5 más por explicarlo, ¿no? Y si entendían sus compañeros, ¿no? Si somos amigos de Bolívar, todos tenemos punto 5. Entonces, entonces, como Bolívar dice que en realidad lo hizo porque Canek le ayudó, entonces el punto 25 que le quiere acceder a Canek, entonces mejor lo vamos a dividir en punto 25 de tal manera que tienen punto 75 de la nota final Bolívar y Canek. ¿Sí, Ale? Vale, ya se los estoy poniendo a los dos. Dicen ahí que punto 5 a los dos. Bueno, lo pensaré, pero bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver para qué nos va a servir todo esto de la probabilidad que hemos estado viendo. Obviamente como sociólogos, sociólogas, sociólogues, no van a estar ahí haciendo juegos de azar todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué es lo que hemos estado ahí jugando con la binomial, jugando con la normal? ¿Qué es lo que es importante para nosotros, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la lógica de la inferencia como última sesión, algunos elementos básicos de la inferencia, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a revisar esto de la inferencia, ¿no? ¿Qué es como lo fundamental que hemos estado haciendo? Nosotros lo que sabemos es que hemos venido aprendiendo que hay diferentes distribuciones para diferentes variables aleatorias, ¿no? Y que estas distribuciones tienen la lógica de que tienen parámetros, ¿no? Específicamente, nosotros nos hemos concentrado en las poblaciones de variables cuantitativas, como las que usan la normal, y en poblaciones binomiales o dicotómicas que pues usan la binomial, ¿no? Entonces, para las poblaciones cuantitativas, nosotros vimos que la distribución normal estaba descrita completamente por la mu y la sigma, ¿no? Esos eran los parámetros. ¿Se acuerdan de la fórmula horrible esa de la normal que vimos? Que dijimos, esta es la función normal y tenemos que integrarla y sacar áreas debajo de la curva, ¿no? Entonces, esto pues nos daba como cómo funcionaba la distribución. Sabíamos que teníamos los parámetros, la forma, todo lo teníamos a consideración por los parámetros. Lo mismo pasaba con la binomial. Nosotros veíamos que ese parámetro P nos decía si era sesgada a la derecha, sesgada a la izquierda, íbamos viendo la forma de la distribución, ¿no? Ahora, en la vida cotidiana, rara vez nosotros tenemos información de los parámetros, ¿no? Más bien lo que tenemos son información de la muestra y necesitamos hacer inferencias sobre estos parámetros, ¿no? Entonces, ahorita nosotros hemos hecho ejercicios donde nosotros tenemos los parámetros. Entonces, ¿qué pasa cuando la situación es al revés, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, veamos qué podemos hacer, ¿no? Como se acuerdan en esos primeros días del curso, ¿no? Esta es exactamente una diapositiva que les mostré al inicio del curso. Decíamos que la población era como el grupo de personas, el grupo de individuos, todo sobre lo que queremos estudiar, ¿no?
Y una muestra es una parte de esa población. Y en general nosotros vamos a seleccionar una muestra y una muestra aleatoria para poder sacar conclusiones sobre toda la población. Vamos a tener diseños de muestreo, que estos no están como parte del curso, creo que están en metodología, los pueden ver un poquito más, que nos dice cómo se describe exactamente cómo se elige esta muestra, ¿no? Y esto es lo que nosotros podemos consultar en las páginas del INEGI. Siempre viene, si ustedes están trabajando con información del INEGI, siempre viene un PDF que dice diseño de la muestra, diseño muestral, que nos va a decir cómo se seleccionó la muestra, ¿no? Entonces, ¿no? En general, nosotros lo que vamos a tener es que vamos a tener parámetros y vamos a tener estadísticos o estimadores que provienen de la muestra para hablar de esos parámetros, ¿no? En general, si ustedes se van a los libros de estadística como muy generales o como muy matemáticos, van a ver que los parámetros siempre van a ser, por lo general, van a tener letras griegas, ¿no? Que esto es algo que nosotros hemos venido estudiando desde hace mucho tiempo. Y los estadísticos o estimadores van a tener letras no griegas o van a tener un gorrito, ¿no? Cuando yo vea un gorrito en algún libro de estadística, quiere decir que esto ha sido calculado con datos muestrales, ¿no? Entonces, chequen ahí el gorrito, ¿no? Entonces, teta aquí es un parámetro cualquiera y el gorrito lo que me está hablando es de un estimador, ¿no? Entonces, vamos a, si ustedes después siguen estudiando, van a ver los gorritos más. Y si nos vemos en estadística 3 también, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué es ese proceso de inferencia, no? El proceso de inferencia es usar datos de la muestra para hablar de la población. Y no lo vamos a hacer así la muestra por selección, por los amigos que nos caen bien, sino por el muestreo aleatorio. Y esto es porque todo lo que hemos estado estudiando de la aleatoriedad, de las variables aleatorias, pues necesitamos que los datos de los que nosotros estamos estudiando provengan de un muestreo aleatorio por dos razones específicas, ¿no? Una es para evitar el sesgo de selección, ¿no? En el mundo postpositivista de la estadística, ¿no? Acuérdense que siempre se trata de ver la realidad sin sesgos, para estudiarla. Entonces, tratamos de eliminar o controlar un poco el sesgo, ¿no? Y para esto, pues, no podemos entrevistar a nuestros mejores amigos, a los que realmente nos están contestando, sino que tenemos que entrevistar de manera aleatoria, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Porque seleccionar al azar siempre nos parece la cosa más justa, ¿no? Pensemos en que nosotros tenemos una sopa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una sopa, ¿no? Y no la revolvemos, ¿no? Cuando nos servimos, ¿no? Es probable que solo nos sirvamos el caldo, que solo nos sirvamos que si no está revuelta, ¿no? Entonces como que lo que vamos a recoger del gran platón, o sea, de la olla a nuestro plato, probablemente no sea tan representativo de la sopa en sí, ¿no? Si ustedes solo agarran el caldo, van a decir, ay, esta sopa no trae nada, ¿no? Entonces también el seleccionar al azar nos va a permitir tener una mejor foto de nuestra población, ¿no? Y la otra gran razón por la cual nosotros necesitamos hacer un muestreo aleatorio es porque todo lo que hemos estado estudiando de las distribuciones de probabilidad, pues no es por gusto, ¿no? Entonces necesitamos tener variables aleatorias para poder utilizar las leyes de probabilidad. Y a partir de estas leyes de probabilidad vamos a poder hacer una inferencia acerca de la población. Específicamente, ¿cuáles van a ser las leyes de probabilidad que vamos a utilizar? Bueno, la ley de los grandes números, que aunque ustedes no lo crean, ya la vimos, y el teorema del límite central, que será con lo que nosotros vamos a terminar el día de hoy y que nos va a dejar una buena introducción para que ustedes ya se vayan a estadística 3 con
las bases para poder empezar con la inferencia. Bien. Esta es la ley de los grandes números, ¿sí? La ley de los grandes números me dice que, vean aquí, estos son el dado. ¿Se acuerdan de mi dado? Los dados tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, ¿no? Entonces, si yo saco un promedio voy sacando cada vez que tiro un dado, esto es el número de tiros, cada vez que yo tiro un dado, y voy sacando el promedio de lo que me salen las caras, ¿no? Esto está en verdecito, ¿no? Y hay también un promedio teórico de estos dados, ¿no? El promedio de estos valores, ¿cuánto es? Si yo le saco el promedio a todas las caras de un dado, ¿cuánto me da? Si yo le saco el promedio a todas las caras del dado, este es mi dado. Ahí está. ¿Cuánto es el promedio de los dados, de las caras de un dado? O sea, si saco el promedio de los valores de las 3.5, así es, 3.5, ¿no? Alguien me silenció. Entonces, si ustedes se fijan, ese 3.5 es justamente esta línea de aquí azulita, ¿no? Aquí está el 3.5. Entonces, en la medida que yo voy tirando más dados, vean que al principio, ¿no? El promedio es bastante fluctuante, ¿no? Pero llega a cierto punto donde ya ese promedio se va acercando a este es el promedio teórico. Porque yo no he tirado ningún dado y tengo el promedio de los valores de esta variable aleatoria, ¿no? Entonces, si yo voy tirando muchas veces este dado, voy a ir encontrando y voy a ir viendo que en la medida que yo aumente el número de tiros, o sea que n vaya hacia el infinito, voy viendo que esta línea verdecita se va aproximando a la media teórica, ¿no? Y esto seguramente les parece conocido, ¿no? Porque esto fue lo que nosotros hicimos cuando tiramos las monedas, ¿sí? Cuando tiramos las monedas estábamos haciendo este tipo de elementos, no más que en una moneda lo que teníamos era que teníamos el 0 y el 1 y el promedio era 0.5, ¿no? Y entonces nosotros tiramos un montón de monedas entre nosotros, bueno, con las profes, ustedes tiraron un montón de moneditas y se fueron dando cuenta que entre más monedas tiraban, más se iban aproximando a este 0.5, ¿no? Entonces, esta es la ley de los grandes números. ¿Qué nos está diciendo? Que yo voy a tener elementos observados que se van a ir pareciendo a la media teórica, y esta media teórica no es cualquier media teórica, es mu, ¿sí? Es la media de la población. Cuando yo estoy hablando de lo teórico, muchas veces estoy hablando también de la población, porque no puedo tener toda la información de la población. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, ¿no?, que la frecuencia relativa, por ejemplo, era a la probabilidad en términos de la muestra y la población? Entonces, la ley de los grandes números me va a permitir a mí decir que cuando yo hago un experimento y empiezo a hacer la media, ¿no?, en la medida en que yo haga este experimento muchas más veces, me voy a acercar a esa media teórica, y esa media teórica es mu. Entonces, nosotros ya teníamos eso más o menos claro con el ejercicio de las monedas. En términos matemáticos, ¿no?, ¿qué es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Nos está diciendo que la media, la x barra que proviene de cierto número de tiros o de elementos que provienen de un experimento aleatorio, se va a acercar a mu cuando n tiende al infinito. Básicamente esa es la ley de los grandes números, ¿no? Hay una ley débil y una ley fuerte, ¿no? Ahorita la que les he explicado es la ley débil. La ley fuerte solo tiene que ver con elementos de la varianza, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esta ley de los grandes números? Pues básicamente nos va a justificar esta interpretación intuitiva del valor esperado de una variable aleatoria como el promedio a largo plazo, ¿sí? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de promedio a largo plazo, significa que nosotros vamos a llegar a esa media teórica o esa media poblacional, ¿sí? Entonces, esa es una de las leyes que nosotros vamos a tener que aplicar para poder hacer nuestra inferencia, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra va a ser importante en ese sentido, ¿no? Porque si el tamaño de la muestra, que es n, piensen que cuando se selecciona la muestra es un experimento aleatorio, ¿no? Yo tengo de la población muchas personas y yo voy seleccionando a una persona, a otra persona, a otra persona, a otra persona, ¿no? Entonces, estoy haciendo experimentos aleatorios, ¿no? Cuando seleccionamos a las personas. Entonces, si esa selección la repito hacia el infinito, o sea, que cada vez que yo tengo una muestra más grande, probablemente X barra va a tender a mu, ¿sí? Y esto es un elemento que es importante, ¿no? Porque nosotros vamos a poder hacer la interpretación de que X barra tiende a mu en la medida en que n tiende al infinito, ¿no? Entonces, muestras más grandes nos van a permitir hacer esta aproximación de manera más idónea, ¿no? Bien, voy a lanzar una encuesta para ver si quedó claro esto de la ley de los grandes números. Ahí está. Bien, me falta un voto, pero lo vamos a dejar así. Bien. La otra, antes de hablar del teorema del límite central, vamos a tener que hablar de un concepto de las distribuciones de muestreo o distribuciones muestrales. Esto está muy bien explicado en el capítulo 6 de Moore, mi amigo Moore, ¿sí? ¿Y qué es esto, no? De nuevo, ¿no? Cuando nosotros estamos seleccionando una muestra aleatoria, ¿no? Pues tenemos que las medidas que describen a esa muestra aleatoria, toda la estadística descriptiva que nosotros hemos hecho, cuando proviene de una muestra le llamamos estadísticos o estimadores, ¿no? Pero el asunto, ¿no? Es que los estadísticos van a variar de una muestra a la otra. Y por tanto, estas van a ser variables aleatorias. Es decir, piensen que cómo ustedes podrían elegir una muestra aleatoria de las personas en México. Si esto proviene de un experimento completamente aleatorio, probablemente si yo selecciono una muestra una vez, voy a tener cierto grupo de personas. Si yo vuelvo a hacer esa misma selección como proviene de un experimento aleatorio, probablemente me da otro grupo de personas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo voy tomando un montón de muestras, ¿no? Voy a ir teniendo diferentes grupos de personas. Y entonces, si yo saco la media de diferentes grupos de personas, pues los valores van a ir cambiando. No van a ser idénticos, ¿no? Entonces, por eso, todas las X barras posibles que yo pueda sacar de la población, o sea, yo voy a ir teniendo diferentes submuestras, perdón, aquí, y entonces voy a ir teniendo diferentes X barras, ¿no? Si yo pudiera sacar, ¿no? Todas estas X barras, ¿no? Voy a tener una distribución muestral, porque hoy X barra es una variable aleatoria, ¿sí?
Y entonces, si yo desarrollara ese muestreo repetido hacia el infinito, o sea, que yo seleccionara muchísimas, muchísimas muestras de una población, podría yo saber los valores asociados a X barras en términos de probabilidad, ¿no? ¿Y cómo sería eso? Bien, miren, me voy a ir para acá. Voy a irme, pensemos que tenemos una población. Vámonos a nuestro Excelito. Tenemos un Excelito, ¿no? ¿No tenemos un Excelito de probabilidad? No, ¿verdad? Solo tenemos uno general. Voy a irme a mi Excelito. No, sí tenemos uno de probabilidad, ¿no? Pero es el de las... Ah, solamente... no, era de distribuciones. Ajá, las calculadoras, ¿no? Ujú. Entonces me voy a ir a este otro y voy a hacer una última hojita. Ahorita se los pego. Y vamos a hacer este ejercicio para que quede más claro esto de las distribuciones muestrales, ¿no? Ay, se me perdió el chat. Ah, ¿dónde está el chat? Querido Zoom. ¿Dónde está el chat? Oye, aquí. Ahí está. Y me voy para... No. ¿Por qué no se me pone esta hoja? Ay, Zoom, ni el último día me dejas dar una clase bien. En serio, no me aparece dentro de las pantallas que puedo compartir. Voy a tener que hacer algo así, espérenme. Compartir toda mi pantalla. Aquí ya, ya salió, hoy sí ya. Entonces, si nos vamos para nuestro, voy a hacer una última hojita, ¿no? Que va a estar hasta el final. Miren todo lo que hemos hecho nosotros durante todo el semestre. Ahí, después del valor esperado y binomial, ahí voy a hacer distribuciones muestrales. Y voy a hacer este ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una población muy chiquita, n es igual a 4, ¿no? Y esta población tan chiquita tiene estos valores, 3, 5, 2 y 1, ¿no? Digamos que esto corresponde a una variable que es igual al número de películas de Marvel que ha visto este año alguien, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que hay demasiadas cosas en el universo de Marvel, ¿no? Entonces, hay una persona que vio hasta 5 películas este año y una persona que solo vio una. Si yo estuviera ahí, tendría 0. Este año no he visto nada de Marvel. Perdón. Bien, entonces tengo acá esto, ¿no? Tengo una variable aleatoria para una población bastante pequeña. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer muestras, supongamos, de tamaño 3, ¿no? ¿Cuáles serían las muestras? A ver, ¿alguien? A ver, díganme cuáles serían las muestras de tamaño 3 que podríamos seleccionar. Si selecciono a 3 personas, ¿cuáles 3 valores tendría? Y así sucesivamente.
veo aquí en los chats cosas. Dice Diego, bueno, Diego y Bolívar dicen 1, 2 y 3. Ahí está, gracias. Lo voy a poner aquí para que quede 1, 2 y 3. Esta es una muestra 1, perdón. Otra muestra. Aquí muestra 2. Alguien que me dice qué otro grupo de valores se puede tener. Mari Carmen nos dice 5, 3 y 2. Bien. Muestra 3. ¿Qué otras 3 personas podríamos elegir? Inés 2, 1 y 5. Muy bien. Podríamos elegir una cuarta muestra aún, que sea diferente a otros. 2, 1, 2, 1, 1, 5 y 3. A ver, 1, 5 y 3 nos dicen las chicas Dulce, Aurora y Elisa. Ahí está. Entonces, estas son todas las muestras posibles que yo puedo obtener de esta población. Vean que si yo saco el promedio, que aquí sería mu, me va a dar cierto valor. Y aquí yo sacaría X barra, ¿no? Entonces, si yo saco el X barra de cada una de estas muestras, como voy teniendo muestras diferentes, vean que los promedios van variando, ¿no? Entonces, si yo seleccionara una sola muestra, tendría un solo valor de todos los valores posibles de X barra, ¿no? Pero si yo saco todas, este valor va cambiando. Y es en ese sentido, X barra es una variable aleatoria, ¿no? Y como variable aleatoria, va a tener una distribución de probabilidad y va a poder tener un modelo de probabilidad. A ver, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de tener cada una de estas muestras? ¿Cuál es la probabilidad de tener la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 o la muestra 4? Si yo selecciono una muestra de estas 4, ¿cuál será la probabilidad de obtenerla? Pues 1 entre 4, ¿no? Exactamente. Entonces yo puedo decir, bueno, la probabilidad de obtener una X barra específica va a ser 1 entre 4, ¿no? Ahí está, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, le voy a poner punto 25 porque si no me lo pone como fecha esta cosa. Ahí está. Entonces le voy a poner punto 25. Ahí está, punto 25, ¿no? Entonces, yo tengo acá que a cada muestra le corresponde una probabilidad. Entonces, esto me lo voy a copiar y lo voy a transponer para que se vea como una tablita bien y poder hacer ahí está. Y aquí no se puede hacer un transponer solo bueno, voy a tener que copiarlo. Aquí está. Y si le pones con la función de cortar, ¿no queda? Ah, no, porque borra el otro. Ajá, borra los valores. Ahí está. Es que en Excel sí hay un transponer solo los datos, pero acá no lo encontré. Entonces, esta sería la distribución de probabilidad de todas las X barras posibles, ¿no? Entonces podría yo incluso hacer, como hemos hecho, ¿no? Hacer un grafiquito. Lo voy a hacer así. Y ahí está, ¿no? Cada muestra tiene una misma probabilidad. Y entonces, como hicimos con todas las distribuciones de probabilidad, podemos sacar un valor esperado de X barra, ¿no? Podemos sacar un valor esperado y podemos sacar su desviación estándar, ¿no? Entonces, vean una cosa, ¿no? Que si yo hago el promedio, como todas tienen la misma probabilidad, esto, ¿se acuerdan que para sacar mi valor esperado, el valor esperado de X era igual a los valores de X, a la sumatoria de los valores de X
multiplicados por su probabilidad. ¿Verdad? Entonces, si yo hago esa operación y la sumo, el valor esperado de X barra, miren cuál es. Magia, ¿no? Entonces, una de las cosas muy fundamentales es que si yo saco todas las muestras posibles de una variable aleatoria y le saco, y saco sus estadísticos, en este caso, el promedio, ¿no? El valor esperado de esa X barra coincide con mu. Entonces, que esto es igual a hacer la media de todas las medias, ¿no? Miren, si yo hago acá el promedio. Ay, perdón. Era este. 0.75. El promedio de todas las X barras posibles, o el valor esperado de todas las X barras posibles, coincide con mu, ¿no? Y entonces por eso nosotros, si estamos encontrando, nosotros en realidad cuando hacemos inferencia, vamos a estar hablando del valor esperado de esa X barra, porque nosotros sabemos que el promedio de todas las X barra va a coincidir con mu, ¿no? Entonces nosotros vamos a hoy a saber que X barra es una variable aleatoria. Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro, ¿no? A ver, espérense, acá está. ¿Sí, Bolívar? Yo tengo una duda. Si podemos sacar el promedio con X barra, o sea, entonces, ¿de qué nos sirve sacarlo con X igual a suma? Ah, X, aquí, X. porque digamos que en términos de valor esperado, cuando hablamos de valor esperado siempre estamos incluyendo la probabilidad, entonces, para que lo vean como valor esperado. Pero en este caso, pues como las probabilidades son iguales, coincide con el promedio. Ah, ok, ya. El valor esperado además coincide con el promedio muchas veces. Ahí está. Entonces, esta es una distribución muestral, ¿no? Ahora, en términos prácticos, obviamente, pues o sea, no vamos a tener como tanto acceso a las distribuciones muestrales, ¿no? Porque estamos claros que el proceso de sacar 4 muestras fue casi más trabajoso que haber ido y haber entrevistado a una persona más, ¿no? Digamos, esto es un ejemplo muy didáctico donde teníamos una población muy pequeña y una muestra muy pequeña. En términos prácticos, nosotros vamos a tener poblaciones muy grandes y muestras, muchos más muestras posibles que 4, ¿no? Ahorita porque nosotros teníamos justamente un ejemplo muy sencillo donde solo el universo que yo quería estudiar era 4 personas y su número de películas que habían visto, ¿no? Y que yo iba a sacar una muestra de tamaño de 3, ¿no? No sé, porque a lo mejor son miembros de la familia real, ¿no? Y entonces me dijeron, usted tiene solo chance de entrevistar a 3 miembros de la familia real, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, las distribuciones muestrales, lo que me van a dar a mí es justamente que voy a tener muestras posibles, sus X barra, y cada valor de esa muestra tiene una probabilidad, ¿no? Entonces, voy a poder sacar sus valores esperados, voy a poder también sacar sus desviaciones estándar, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, ¿qué podemos hacer para saber cómo se ven esas distribuciones muestrales, ¿no? No tenemos poblaciones tan chicas ni muestras tan chicas para trabajar. En el día de hoy y con el uso de las máquinas y como lo potente que ha llegado a ser el uso de las máquinas, de las computadoras, podemos aproximarnos a esas distribuciones con técnicas de simulación, ¿no? Eso, digamos, se puede hacer. Pero, venimos haciendo inferencia desde hace muchos años, antes incluso de las computadoras. ¿Cómo hacíamos la inferencia? Pues bueno, ahí es donde la matemática nos ayuda mucho
y vamos a usar teoremas matemáticos. Y en el caso de nuestro caso específico, vamos a utilizar el teorema del límite central, ¿no? ¿Y qué es el teorema del límite central? Bueno, el teorema del límite central nos dice que si nosotros tomáramos todas las muestras aleatorias de una población, normal o no, y esta tiene una media y una desviación estándar no nula y finita. ¿Por qué yo estoy hablando de que la desviación estándar sigma sea no nula y finita? Fíjense que si ustedes, y esto es algo que hemos ido hablando como desde el inicio del curso, que yo les decía, ¿qué es una variable? Y les decía, es algo que varía, ¿no? Entonces aquí nos estamos asegurando que varía, ¿no? Cuando algo no varía, la varianza, la desviación estándar, por tanto, es cero, ¿no? Si yo les digo, bueno, si todos ustedes tuvieran la misma edad, su varianza sería cero, ¿no? Así. Entonces, cuando n es grande, la distribución muestral de esas medias muestrales, de todas esas x barras posibles que yo puedo obtener de una población, va a ser aproximadamente una distribución normal con su propia media de las x barra, que nosotros sabemos que además coincide con mu por el ejercicio que acabamos de hacer, y una desviación estándar sigma de x barra. Es decir, que x barra va a tener también su desviación. Vámonos de nuevo a nuestro Excelito a ver esta x barra. Y bueno, la aproximación se va a hacer más precisa a medida de que n se hace más grande. Vean acá, yo también puedo sacar mi sigma, ¿no? No tengo para sacar sigma aquí. No, eso es sigma. Y voy a hacer desviación estándar de la población. Y ahí está, es 1,47. Y fíjense que yo puedo sacar también mi sigma. Este es mu x barra. Y puedo sacar mi sigma de x barra. Y si saco la desviación, como tengo... A ver, voy a usar la de la población porque aquí tengo todas las muestras posibles. Entonces esta es la población de todas mis muestras. Es 0,49. Si ven, coinciden en el promedio, pero las desviaciones no coinciden. Esto ténganlo en cuenta porque vamos a ir viendo que cambia un poquito, ¿no? Entonces, ¿no? Vean que yo voy a tener una media de x barra que coincide con mu, pero esa media de x barra va a tener una desviación estándar particular, ¿no? Y le voy a poner sigma de x barra, ¿no? Y esta aproximación se va a hacer más precisa a la medida en que n se hace más grande, ¿sí? Bien, entonces, yo sé que esto es un concepto que no es tan sencillo, entonces vamos a ver un videíto que a mí me gusta mucho siempre poner. Ay, miren, me pusieron aquí un bonito osito. Hola, ya volví de nuevo, perdón, y yo, bien, aprovechando que voy a pausar la grabación para poder poner el videíto. ¿Me escuchan? Sí, Ana. Bien, entonces voy a poner el videíto porque si no, cuando lo subo siempre me dice que esto tiene derechos de autor. Entonces no lo puedo como grabar, ¿no? Entonces vamos a ver este videíto que siempre lo pongo y que me gusta mucho. Ya están viendo la pantalla completa. Ya. Listo.
Entonces le voy a dar play y vamos a ver este videito. Profesor, bueno. Creo que no se escucha. Ah, Rabbits are close to Somewhere in the fields, a brave ecologist is studying wild rabbits. He plans to record the weights of every single rabbit. If he follows this plan, he will notice that most of the rabbits are close to the average and that there are some rabbits, but not many, that are much larger or much smaller than the average. The further from the average you get, the fewer animals there are. This particular bell-shaped curve is called a normal distribution. Sadly, he has to give up his experiment, for it will cost him a fortune in carrots to complete it. So, he changes the plan. Instead of measuring every rabbit in the whole group, he decides to measure rabbits in small groups, chosen at random from the whole group. He knows that each small group won't necessarily be perfectly representative of the whole group, so he measures many small groups and then compares the averages of each. He starts by weighing 5 rabbits at a time, and he finds that the distribution of the average is somewhat bell-shaped. Then he increases the sample size by weighing 20 rabbits at a time, and then 100 rabbits at a time. Surprisingly, as the sample size increases, the spread decreases. The distributions of average weights becomes more and more normal. What our brave ecologist has just demonstrated is the central limit theorem. The averages of samples have approximately normal distributions. If the sample size increases, this distribution of averages becomes more normal and narrower. What if the population distribution is not normal to begin with? For example, the distribution of dragon wingspan is known to be bimodal. If an even braver ecologist were to study wild dragons and measure dragon wingspans, the distribution of the average wingspan would still be approximately normal. And again, the more dragons our brave ecologist could measure at a time, the closer the distribution of their average wingspans will be to a truly normal distribution. The distribution will also be narrower. So now we know that regardless of a true distribution, the central limit theorem shows that the average of values drawn from the distribution will always be approximately normal. Furthermore, the bigger the sample size, the narrower the distribution of average becomes, and the closer the mean of the sample gets to the true mean of the population. This is why sample size matters so much in any statistical analysis, whether it is a political poll or evaluation of a medical procedure. There is something very special about the normal distribution. Not only do many things we measure in biology follow a normal distribution, but it also crops up when we look at estimates of variables even when the variables themselves don't have a normal distribution, as we saw with dragon wings. Because of this, we can use the normal distribution to test ideas about the world even when the underlying variables don't follow a normal distribution. My name is Buthikrit Bhattacharya. This video was created by Shui Cho and brought to you by CreatureCast. Special thanks to Casey Dunn. For more stories, visit creaturecast.org. Bien, para que vean y repasen un poquito esto, vamos a tomarnos el recesito. Nos vemos a las 10:13. ¿Qué canciones habían pedido, muchachos? Bueno, muy temprano, muchachos, para esta música. Bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces ya vimos la parte del teorema del límite central. Déjenme poner esta más para acá.
Entonces, lo que decíamos que muchos estadísticos se utilizan para la inferencia, que se utilizan para hacer la inferencia estadística que nosotros vamos a ir utilizando son promedios o sumas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que las sumas o promedios de las mediciones de nuestra muestra van a cumplir con el teorema del límite central, ¿no? Incluso nosotros vamos a ver que vamos a utilizar este teorema del límite central y es algo que nosotros veíamos con la caja de Galton, y cuando nosotros hacíamos la parte de la binomial veíamos que si hacíamos muchas veces esto se iba apareciendo también esto una normal, ¿no? Entonces eso no era, tampoco era algo aleatorio, ¿no? Sino es porque cumple con el teorema del límite central. Si nosotros queremos ver, ¿no? En realidad, cuando yo saco el promedio de una variable dummy o una variable binomial en que yo puedo codificar las cosas como ceros y unos, coincide con la proporción. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un grupo de estudiantes, ahí miren, muy extraños mis estudiantes, mis dibujitos de mis estudiantes, ahí están. Voy a hacer uno más y otro. Ahí está. Y yo estoy estudiando si usan o no usan lentes. Mi variable aleatoria X va a ser esta, ¿no? Y yo codifico como 0 los que usan lentes, los que no usan lentes, y 1 como los que usan lentes. Entonces voy 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Cuando yo saco la proporción de quienes usan lentes, esto es igual a hacer la media, ¿no? Porque yo sumo todos los valores de X, ¿no? Y los divido entre N, entonces yo podría decir, es 1, 2, 3, 4. 4 personas usan lentes, porque en realidad he sumado 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, y lo divido entre 7, ¿no? Y ahí está la proporción de cuántas personas usan lentes. Entonces, vamos a ver que también se va a utilizar este mismo teorema del límite central para las proporciones, ¿no? Porque el promedio de una variable codificada como 0 y 1 coincide con la proporción, ¿no? Entonces, el teorema del límite central nos va a permitir evaluar también diferentes distribuciones, y cuando n es grande, estas estadísticas, estos estadísticos que son promedios y sumas, van a tener distribuciones aproximadamente normales, independientemente si provienen o no de una variable con distribución normal o no, ¿no? Entonces, introducir este elemento de probabilidad nos va a permitir describir su comportamiento, porque ya vimos que las distribuciones de la probabilidad nos ayudaba a describir cómo se comportaban las variables, y además este concepto de probabilidad nos va a permitir evaluar la fiabilidad de nuestras inferencias. Entonces, acá de nuevo lo que tenemos es que tengo una población, ¿no? Y voy tomando muestras posibles y voy a ir dibujando, ¿no? Y esto es lo que nosotros teníamos con nuestra teorema del límite central, ¿no? Y nosotros vamos a saber que mu de x barra es igual a mu, ¿no? Y aquí está la media de la población, pero yo puedo haber obtenido cualquiera de estas x barras, ¿no? No sé cuál me tocó, ¿no? Porque seleccioné las muestras al azar. No sé cuál muestra de todas estas muestras posibles tengo, porque en realidad, en la práctica, nosotros solo sacamos una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía el videíto? Una cosa que también es bien importante es que también la distribución iba siendo más delgadita. Eso decía el señor del video, que eso significaba que el spread se iba haciendo más chiquito, es decir, la dispersión más chiquita, ¿no? Aquí creo que tenía primero la n igual a 5, creo que aquí era n igual a 20, y aquí era cuando ya se estaban cayendo, que era n igual a 100, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, acá en medio siempre va a estar mu o mu x barra, ¿no?
Ahí siempre va a estar mu. Entonces, vean ustedes que si yo estoy haciendo inferencia con un tamaño de la muestra de 5, o sea, yo, de nuevo, no sé cuál de todas estas X barras me ha tocado. Imagínense, me tocó esta, ¿no? Miren lo lejos que estoy de mu. O aquí, miren lo lejos que estoy de mu. O aquí, miren, aquí estoy menos lejos de mu, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a querer que el tamaño de la muestra sea más grande porque, si ustedes se fijan, si yo tengo una muestra más grande, se va haciendo más delgadita y por tanto las colas más chiquitas. En las colas, digamos, están los valores más alejados. Entonces, si yo quisiera hacer inferencia sobre mu, como yo no sé cuál X barra me va a tocar, yo quisiera tamaños de la muestra más grandes, porque mis distancias sobre mu van a ser más chiquitas, entonces tengo menos chances de equivocarme, ¿no? O tengo menos chances, o al menos la distancia que me estoy equivocando es menor, entonces por eso siempre vamos a preferir muestras más grandes. Si yo puedo hacer una estimación con cualquiera de estos tres valores, pues yo voy a preferir hacer una estimación con una muestra de 100, porque yo tengo menos chances de equivocarme, ¿no? O sea, voy a tener menos chances de estar muy lejos, ¿no? Porque la distribución es más chiquita, ¿no? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Por ahí tengo un no. Entonces, a ver, cuando yo tengo muestras chiquitas, mi distribución es más achatada, ¿no? De todas esas medias posibles, ¿no? Yo no sé cuál media tengo. Entonces, imagínense, yo quiero con X barra llegar a mu, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer al final de cuentas. X barra me va a servir para describir mu. Entonces, si yo tengo esta X barra, va a estar lejos, ¿no? O sea, va a estar bastante, o sea, aquí tengo más chances de tener X barras que estén más lejos de mu, ¿no? En cambio, cuando voy aumentando la muestra, ¿no? Como esa distribución yo sé que se va a ir haciendo más delgadita, la distancia entre las X barras, o sea, yo voy a ir teniendo menos probabilidades de estar demasiado lejos de mu, ¿no? Entonces, esa distancia se va haciendo más chiquito porque la distribución se va haciendo más delgadita, porque la dispersión se va haciendo más delgadita, ¿no? Entonces, esto, además, en términos estadísticos, si ustedes después llevan algún curso de estadística un poco más teórico, esto es una propiedad que nosotros buscamos en los estadísticos, que se llama consistencia, ¿no? Que nosotros vamos a preferir los estimadores que tengan una dispersión más chiquita, siempre. Por esto mismo, porque nosotros vamos a tener, nosotros no sabemos de todas las muestras posibles cuál nos toca, ¿no? Entonces yo quiero minimizar ese riesgo de alejarme demasiado de mi parámetro. ¿Y cuándo me voy a alejar menos de mi parámetro? Cuando la muestra es más grande, ¿sí? Entonces ya vimos, el tamaño de la muestra es esencial. Primero, por la ley de los grandes números, que me va a permitir a mí decir que entre más grande sea la muestra, más me estoy acercando a mu. Y además, para poder utilizar el teorema del límite central, para saber que esos promedios se distribuyen como una normal y que yo pueda dar cuenta de los parámetros de la población. El tamaño de la muestra, si es grande, me va a servir incluso para poder hacer estimaciones cuando las poblaciones de origen no son normales, y también el tamaño de la muestra me va a mí permitir y saber que no me estoy alejando demasiado de mi parámetro. Aún así, aunque yo me haya tocado lo peor, ¿no? Así, yo tengo así la mala suerte. Acuérdense que entre las colitas me están a mí diciendo que me alejo mucho del centro. Y en el centro la distribución normal lo que me está diciendo es que en el centro se están acumulando casi todos los datos, ¿sí? Bien. Entonces, otra vez, ¿no? El teorema del límite central en una forma más matemática. Y vamos a hablar ahorita también
de esta dispersión que nosotros tenemos en esas distribuciones muestrales. Si se toman sucesivas muestras, acuérdense que sucesivo es hacerlo muchas veces, de tamaño n de una población que puede ser o no normal, la distribución de probabilidad de las medias de esas muestras, las medias o las sumas de esas muestras, conforme n se vuelve a grande, se aproxima a una distribución normal. Y una cosa importante, que aquí quizás esto debería ser un poco más así, es que nosotros, ahorita ya lo vimos también en nuestro Excelito, que la desviación estándar de la distribución de las muestras es más chiquita que la dispersión de la población. Vimos que cuando sacábamos la desviación estándar de la población de nuestro Excel era 1.4 y la otra era 0.41. Siempre, entonces también por qué nosotros estamos haciendo inferencia con la distribución muestral, porque siempre es más chiquita la dispersión, ¿no? Entonces, claro, eso a nosotros nos va a dar menos chances de equivocarnos y sabemos que si estimamos la media de esas X barras, también estamos estimando la mu de la población. Entonces, hoy vamos a usar mucho más mu de X barra, que es la desviación estándar muestral. Se llama desviación estándar muestral. Miren, no, creo que no voy a escribir con esto porque me sale bien feo. Voy a escribir con el de ahí está. Se llama desviación estándar muestral o se llama error estándar, error muestral. Este amigo se llama así. Lo van a encontrar como SE en Mendenhall por el inglés de Standard Error, ¿sí? Todas esas es esta misma, ¿no? Y acá nosotros lo que tenemos es que cuál va a ser el valor de eso, ¿no? Se puede estimar con aproximadamente como esto, ¿no? Como el valor de sigma de la población entre la raíz de n, ¿no? Y entonces por eso también en esta fórmula estamos viendo que en la medida que aumente el tamaño de la muestra, este error estándar se va a ir haciendo más chiquito, ¿no? Porque si yo divido un pastel cada vez entre más personas, les va a tocar un pedacito más chiquito. Entonces, si yo aumento el tamaño de la muestra, ese error muestral, ese error estándar se va haciendo más chiquito, ¿sí? Entonces, como es una distribución normal, por el teorema del límite central, ya sabemos que tiene su propia desviación estándar, nosotros vamos a ir utilizando z, ¿no? Yo esa distancia de la X barra que me está tocando contra mu, la puedo volver en valores que están en términos de z. Vamos a seguir utilizando el valor de z para hacer nuestras inferencias. Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro este concepto del error muestral y por qué es más chiquito que nuestra población, que la desviación estándar. A ver, déjenme. Ahí tengo un no. Y tenía un no la vez pasada. Entonces no sé si alguien quiera tomar la palabra. Nos puede escribir también en el chat de manera privada. O en el WhatsApp, no sé. Bien, quizás esto queda más claro al final de la clase. Bien, entonces, ¿qué tan grande vamos a necesitar que sea ese tamaño de la muestra, ¿no? Bueno, primero es que nosotros tenemos... a ver, veo aquí algo en el chat. Ah, dice Sierra que acaba de entrar. Entonces, bueno, sí. Luego ves la grabación, la voy a intentar subir rápido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, no? Si la población de origen, como la de los conejitos... Ay, sí, eso es horrible. La luz ha estado mal. Aquí está mi conejito.
venía de una distribución normal. Yo no voy a... la distribución muestral de las X barra, si yo obtengo los conejitos, va a ser normal independientemente del tamaño de la muestra, porque la población de origen es normal. En cambio, para los dragones, ¿no? Nosotros, la población de origen no era normal. Entonces, vamos a necesitar una muestra muy grande para que la distribución de sus X barras sea normal, ¿sí? También eso va a pasar cuando tenemos distribuciones muy sesgadas, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una distribución muy sesgada, voy a necesitar una N bastante grande para poder saber que la distribución de sus X barras son normales, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el tamaño de la muestra grande que nosotros vamos a utilizar o que se utiliza, ¿no? Hay algunos libros de texto que utilicen N mayor a 30, Mendel, Holly-Moore me parece que usan eso. Y otras personas que dirán que las muestras grandes empiezan en 120. Así, de dramático, ¿no? O 30 o 120. ¿Esto por qué es, no? Miren, acá Moore también nos hace este pequeño ejercicio de como de simulación, ¿no? Es un poquito de... si yo voy sacando la media, ¿no? Si ustedes ven, aquí está, por acá está el 30, ¿no? Vean que se estabiliza a cierto valor y luego se vuelve a estabilizar aquí de nuevo en 120, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza estos dos valores como el 30 y el 120, ¿no? Bien. Entonces, el teorema del límite central, en suma, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si yo voy obteniendo todas las muestras posibles, ¿no? Si voy obteniendo todas las muestras posibles, aquí esto tendría que ser acá, perdón. Y saco, voy a tener una distribución de X barra. Esta X barra, ¿no? Todas estas X barras se van a distribuir como una normal y voy a tener una media de todas esas medias y voy a tener una varianza y voy a poder hacer inferencias estadísticas con eso, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en estadística 3? Si ustedes quieren seguir conmigo, y ojalá se pueda, porque prefiero, o sea, como que sé qué es lo que han visto y qué es lo que no han visto. Vamos a poder estimar o predecir los valores del parámetro y vamos a poder hablar de cuáles son los valores más probables de mu y de p, o sea, la proporción de la población. Y decidir además sobre el valor de un parámetro basado en una idea preconcebida que son las pruebas de hipótesis, ¿no? Ay, perdón, quería darle enter y le di enter ahí al chat. A ver. Quería ver esto. Que ustedes... Espérenme. Solo vamos a ver un ejemplo de cómo se saca una... Solo lo vamos a ver así teóricamente para que ustedes vean cómo hacemos inferencia para una muestra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ahorita las condiciones más simples para la inferencia sobre una media es que nosotros, bueno, hemos realizado un muestreo aleatorio donde no tenemos problemas en campo, donde no hay tasa de no respuesta, donde todo proviene de... El único error que nosotros podemos tener es eso, ¿no? De que yo tengo una X barra de todas las X barras posibles y entonces me puedo ir alejando de mu justamente por la X barra que me tocó. Entonces, ese error es completamente aleatorio, ¿no? No lo controlo y está en términos de aleatoriedad y de probabilidad, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y nosotros sabemos que la distribución de origen es normal y que además no conocemos la media, el parámetro poblacional, pero sí conocemos la desviación estándar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular este valor? Nosotros vamos a decir, bueno, voy a tener X barra y a eso le voy a sumar y a restar un margen de error. Y ese margen de error va a venir por el error estándar que nosotros acabamos de ver que es mu entre la raíz de n multiplicado por 1.96
Y aquí le voy a restar mu por la raíz de n, que es mi error estándar, multiplicado por 1.96. Este 1.96, ¿de dónde vendrá? Y pues vendrá justamente ¿se acuerdan de acá? Tengo mi menos 1.96 y mi 1.96 acá. ¿Y esto qué significa? Me voy a ir para acá. Vean ustedes, ¿no? Aquí tengo mi distribución inversa. ¿Sí? Y si ustedes ven, ahí está en 1.96. ¿Por qué es tan famoso el 1.96? ¿Por qué todos quieren el 1.96? Voy a poner acá el outside con 0.05. Y vean que acá tengo menos 1.96 y 1.96. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Que si yo tengo una muestra, ¿no? Yo no sé cuál me tocó, ¿no? Entonces, yo no quiero estar en las colitas, ¿no? Pero además las colitas tienen poca probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Mire, los valores de mu pueden estar entre ciertos valores, pero yo voy a tener acá, entre 2, alfa entre 2. Acá está la probabilidad que yo me pueda estar equivocando. O sea que, digamos, mire, yo le voy a decir, si yo tengo esta media de la población, para hablar de esta media de la muestra, para hablar de la población, yo sé que x barra, que mu va a ser igual a x barra más o menos un margen de error, ¿no? Y este margen de error, ¿qué va a ser? El margen de error va a ser x barra más o menos 1.96, que viene de acá, por el error estándar, ¿no? Que es nuestra desviación estándar, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo, mire, puede ser que a mí me haya tocado una x barra que esté aquí lejitos, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuáles son las probabilidades de que yo me pase de este valor que le estoy diciendo? 5%. O sea, me puedo estar equivocando en mi estimación el 5% de los casos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean, y si más adelante vamos a seguir estudiando esto último no se va a evaluar, ahorita les voy a dejar una pequeña guía donde ustedes van a tener que hablar del teorema límite central y de otras cositas. Digamos, va a ser más teórica, pero solo quiero dejar esto por si no nos volvemos a ver. Y si ustedes se encuentran en algún libro de texto o si ustedes están leyendo un artículo, van a ver que se va a hablar de intervalos de confianza a cierto porcentaje, que es, por ejemplo, aquí esto es un intervalo de confianza al 95%, porque aquí el 5% que resta está acá. Pero yo puedo decir que mis valores van a estar entre esto y esto, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que voy a tener una estimación con un margen de error. Ese margen de error proviene de una medida de confiabilidad que hace las veces de probabilidad y que por eso proviene de nuestra distribución Z y del error estándar, ¿no? Entonces, ustedes cuando oyen los datos que a veces, sobre todo en época electoral, oyen más o menos 3 puntos porcentuales, ¿sí? ¿Han oído eso? Es justamente esto. O que pongan intervalos o que pongan intervalos de confianza o en inglés CI, es porque están haciendo estas estimaciones. Entonces, nosotros ya no vamos a dar una estimación únicamente de un valor de mu, ¿sí? Sino que vamos a decir mu es igual a un valor más o menos algo que nos podemos equivocar, ¿sí? O los valores más probables de mu están en un intervalo, ¿sí? Así es como ustedes van a ver en los libros. Entonces, no se asusten si ven alfas, si ven
si ven porcentajes, si ven intervalos de confianza, si ven más o menos, es simplemente que nosotros no podemos dar un valor preciso de la población porque no la hemos estudiado. Tenemos una muestra y además tenemos una muestra de todas las muestras posibles y nos queremos acercar a estos valores, ¿sí? Y ya con eso pues vamos a terminar acá porque no vale la pena seguir con esto porque ya hoy es el último día de clases, pero solamente por si no nos volvemos a ver, les voy a dejar ahí. Lean por favor el capítulo 6 de Moore, está muy bien explicado también lo del teorema del límite central y las distribuciones. Así que bueno, con eso voy a detener la grabación y damos por finalizado el curso. Les dejo la última guía y el trabajo que va a valer hasta 3 puntos de la nota final para los que quieran recuperar. Recuerden que a partir de mayo ya no estamos revisando las tareas anteriores. No sé si alguien tiene alguna duda.